Pero hoy tenemos ya aquí, está nuestro amigo Samuel. Samuel está sin micrófono. ¿Cómo estás, querido? Se está terminando de acomodar, esto es en vivo. Yanchu Panaine Deska. ¿Cómo estáis, Menega querido Chanchichis Samuel? a todos. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por la consideración y por ser parte de este es el primer programa, según entendí, ¿no? Sí, este es el primero de 100 capítulos. Y quise Bueno, partir con algo tan importante, porque para mí es algo muy importante como es la cultura indígena. Quiero, primero que nada, quiero que lo conozcan. Me gustaría que la gente que nos está viendo, tenemos a 10 personas mirando este programa en este momento, y eso va a estar todo el día porque voy a hacer los cortos de los videos para que ustedes puedan seguir compartiéndolos. Quiero primero que nada que te presentes, querido Samuel, para que la gente que no te conoce te conozca antes de empezar la conversación. Ñoca, yo soy Samuel Yupanqui Mora, quechua, soy de Santiago, Santiago Yactamanta. Soy dirigente de la Asociación Aymara Quechua Cachamarca. Fui presidente de la organización durante 6 años y actualmente soy un socio que apoyo también en las labores de esta organización. Y soy también presidente del Instituto de Arte, Cultura, Ciencia y Tecnología Indígena de Santiago. Lo digo rápido porque me da un poco de vergüenza el nombre tan rimbombante. y, y y todo lo que implica, ¿no? Entonces, actualmente soy el presidente de esta organización, que es una organización que se crea al alero de la ley 19.253, que es la ley indígena, para que los pueblos originarios tengan espacios para el desarrollo de sus artes, ciencia, cultura, tecnología, entre otros, y para que sea un espacio desde los pueblos originarios y no desde el Estado. En este lugar hemos tenido hartas dificultades porque, bueno, lo principal es el financiamiento, que se crean estos espacios, pero sin recursos. Entonces los hemos tenido que gestionar nosotros mismos, lo cual también es un desafío que hemos acogido y así le estamos dando continuidad a este proyecto del Instituto de Arte, Cultura, Ciencia y Tecnología Indígena de Santiago. Querido, Además, cuéntanos un poco en este punto de la ley indígena. Hay mucha gente que no la conoce o que la ha oído nombrar y no la entiende. Antes que sigamos con esto del instituto, que es muy común que se crean organizaciones, pero que no tienen financiamiento. En el fondo, queda ahí rebotando de nuevo en una pelota de pinball. Pero cuéntanos un poco de la ley indígena. ¿Qué es qué es lo que asegura? Cuéntanos un poquito de eso. la ley indígena es la normativa que se creó eh, en la democracia, ya post dictadura. Hubo un encuentro entre los pueblos originarios, principalmente Mapuche y Mara Rapanui, en lo que se llama el Acuerdo de Nueva Imperial, para que haya una legislación que reconociera a los pueblos originarios. Y este reconocimiento iba a ser constitucional. Ya en los años 89 se estaba planteando eso al presidente Elwin. Él firmó un compromiso de esto, ya, del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y esto es súper importante porque imagínate que estamos en el año 2023, o sea, no te lo imaginé, estamos en el año 2023 y no hemos avanzado en el reconocimiento constitucional que lo prometieron al inicio los gobiernos de la concertación. O sea, es una lucha que ya lleva más de 30, 30 años, ¿no? Y bueno, entonces esta ley, esto se crea porque los pueblos originarios deciden apoyar la vuelta de la democracia. Y entonces Elwin les promete la creación de esta ley que va a reconocer a los pueblos originarios. La ley la desarrollan los pueblos originarios a través de una comisión especial llamada la CEPI, pero una vez entró al Congreso salió un Frankenstein, como todo lo que sale, ¿no? Que genera la sociedad civil, entra al Congreso y Esos pequeños arreglos que hacen que nadie entiende el por qué y que no van para sí, ninguna parte. pero en este caso no fueron pequeños arreglos. Uno podría decir que hicieron cambios estructurales y de fondo y que claramente no aludían al espíritu de ese momento que manifestaron las organizaciones indígenas. Entonces salió otra cosa. ¿Y qué es lo que principalmente se sabe de la ley indígena? Bueno,
que hace un proceso bien particular que yo no sé si es tan similar en los otros países de América Latina, pero es la acreditación indígena, ¿ya? Entonces, con esta ley, los indígenas son acreditados como indígenas. Y esto es bien curioso porque ese poder en este momento está en manos del Estado y no de los indígenas, ¿ya? De reconocer quién es indígena. Quién pertenece al pueblo originario también, porque hay gente que no le gusta la palabra indígena por todo lo que implica su carga cultural colonialista. Ya. Oye, eso es otra cosa, porque esa es la forma correcta supuestamente de decirle, indígena, no hay otra. La legislación reconoce principalmente indígena, pero uno puede entrar al debate más fino y no habría problema en reconocer otras palabras como pueblos originarios. Hay discusiones que nosotros tenemos de larga data, si somos indígenas, somos pueblos originarios, somos étnicos, somos primeras naciones, etc. Esto está normado un poco desde la perspectiva jurídica, ¿ya? Porque etnia en el derecho internacional no se reconoce como aquellas que tienen derecho a la libre y la autodeterminación. ¿Ya? Los pueblos son los que tienen derecho a la libre y la autodeterminación. Entonces, por eso nosotros también reivindicamos la palabra pueblos originarios por sobre etnias. Y la palabra indígena tiene que ver con el, ¿cómo se llama? Con el discurso colonial, de que Colón llegó a, supuestamente a las Indias, y por eso la gente que está acá son indígenas, ¿ya? Y eso desagrada a mucha gente. A mí en lo personal, bueno, no, creo que no hemos terminado ninguno de los temas que he tratado de empezar, pero ya que vamos por esta línea, a mí en lo personal entiendo esta carga colonial, pero también me parece un concepto interesante de reivindicar el indígena en cuanto nuestra identidad siempre está conformada en relación a la otredad, ¿ya? Eh, También, claro, uno se autoconforma, se autodetermina, pero, por ejemplo, nosotros somos, yo soy una persona originaria. Es como raro, ¿no? Entonces, me hace más sentido a veces si soy una persona indígena. ¿Sí? Y entiendo ahí que hay una carga cultural eh, que está tratando de reivindicar un espacio, quizás, ¿no? Porque cuando yo digo la lucha de los indios, es una palabra igual fuerte, ¿no? Como, o está la mujer india que está luchando por sus derechos. A mí me gusta, ¿ya? Pero entiendo a aquellos que, que lo ven como negativa, y especialmente después de tantos procesos de discriminación que ha sufrido Chile, que ha sufrido este país y que han sufrido los pueblos originarios. Entonces, claro que también es un proceso difícil de reivindicar, ¿no? Pero yo creo que tiene esa carga cultural de que somos otro, que ha sido un otro que ha luchado históricamente y que aún, a pesar de que queramos sacarnos ese estigma, aún lo cargamos. Entonces, efectivamente seguimos siendo indígenas para la legislación, para la otredad, para aquel que tiene esa visión colonial. Bueno, así que eso respecto al concepto pueblo originario e indígenas, pero lo correcto y la convención más clara que tenemos nosotros como organizaciones a nivel nacional, diría yo, que el acuerdo de pueblos originarios, y también existe más que han adoptado otros países, el de primera nación, ¿ya? Pero yo honestamente creo que todavía estamos un poquito lejos de eso en las circunstancias actuales. Reivindicarse así, claro que está bien igual. O sea, igual es bonito el concepto de primera nación y es útil y enmarca una concepción de que efectivamente somos las primeras naciones y en ese uso es correcto, ¿no? Pero yo creo que también está un poquito alejado de nuestra realidad. Por eso quizás no me hace tanto sentido. Puede Entonces, ser, sí, puede ser. pueblo Ya, originario, disculpa que te hayas alejado, pero es que tengo muchas dudas a veces y me llama la atención ¿en las palabras. Estábamos en la ley indígena, nos estabas explicando de qué se trata este concepto que viene desde la democracia, desde un compromiso de Patricio Elwin, que se entregó al Congreso un proyecto y que se devolvió, como dijiste bien, un Frankenstein bastante deteriorado, bastante poco, muy diferente al original, y ahí quedamos. ¿Qué pasó después, querido Samuel? ya después de eso, la ley indígena crea lo que se llama CONADI, o con nadie, como le decimos los originarios, CONADI, eh,
que es la institución encargada de... Aquí también hay que tenerlo claro, porque a veces la gente cree que CONADI representa a los indígenas. No, CONADI representa la relación del Estado con los pueblos originarios. Y por lo mismo carga todos los problemas de los estados subsidiarios actuales, ¿no? Que asistencialista, que no ataca problemáticas de fondo, que no ve la complejidad de los pueblos originarios, porque muchos proyectos están vinculados solamente a un enfoque individual por sobre el desarrollo colectivo que deberíamos tener en este reconocimiento de naciones o pueblos que somos. Eh, Todos los problemas de la administración pública, que hay gente que está hace mucho tiempo, pero en realidad no se sabemos si tiene un compromiso real que permita hacer que la temática de los pueblos originarios avance hacia lo que los pueblos originarios establecen que debería avanzar. Entonces, bueno, tiene el fondo de tierras, que es lo que permite la devolución a los de tierras al pueblo mapuche, principalmente, pero también está teniendo un montón de inconvenientes, de irregularidades. Es un fondo de muchos recursos que no se ha sabido, no ha habido una claridad eh, en su general, ¿no? De si estos recursos han sido bien utilizados. Hay tierras que se han comprado por cifras escandalosas, pero también han traído mucho beneficio a algunas personas y también mucha dilución por otra parte, porque como esta política chilena subsidiaria y residual siempre como no ataca el problema en su conjunto, ¿no? Sino que lo atomiza y lo ataca en particularidades. Por ejemplo, esta misma lógica de los proyectos, todo en CONADI a través generalmente de proyectos, entonces no hay soluciones para el mundo. Y por otro lado está un poco la falta de diálogo que creo que tiene hoy día la institución. Estoy pasando a otros temas. ¿Ya? Que tiene la institución, porque en el fondo yo creo que desde los procesos de democratización del Estado, las instituciones deberían tener diálogos fuertes con las comunidades a las que están eh, eh, incidiendo, en las que están incidiendo. Y por ejemplo, me llama la atención de que CONADI de Santiago se manda absolutamente sola, repite los programas año tras año, con procesos de participación, yo creo que inexistentes, o muy nulos, o muy bajos, o con cierto, o le preguntarán a algún asesor. Entonces eso ha hecho que la política indígena esté bastante alejada de las necesidades y de la realidad de los pueblos originarios. Entre todas esas cosas se crea con la ley indígena el Fondo de Tierra, algunas leyes que hablan específicamente de los derechos de los pueblos originarios, y se crea las academias de lengua indígena y los institutos de ciencia y tecnología indígena. Entonces está escrito en la CONADI, pero esto, por ejemplo, empezó a tomar fuerza por el año 2009 aproximadamente. O sea, bastante tiempo después de la creación de ley indígena, se acordaron que habían escrito cosas, artículos que referían a lo vinculado a estos procesos de desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes, la cultura y la preservación de las lenguas. Siempre han tenido iniciativas de lengua, siempre han tenido iniciativas, también sería injusto decir que todo lo han hecho mal, pero este diagnóstico yo te digo que me parece que actualmente están bastante alejados de la necesidad del pueblo originario, están sobrepasados. Por lo demás, la ley es bastante retrógrado en cuanto a derecho, ya que existe el convenio 169 que la supera considerablemente, y al ser un tratado internacional, Chile estaría en la obligación de cumplirlo a nivel constitucional incluso. Y por lo demás también está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Originarios y la Declaración de los Estados Americanos, que dejan bastante, en un piso bastante inferior a la indígena en cuanto a derecho. Por eso, por ejemplo, nosotros no nos sentimos identificados con la nomenclatura que usa la ley indígena, que es de etnias, ¿ya? Y sí más bien a la de pueblos o naciones que establecen las declaraciones de las Naciones Unidas y la de los Estados Americanos. Porque los pueblos sí tienen derecho a la libre autodeterminación, al territorio, al derecho a consulta, etc. Me recordé mucho del acuerdo que tenían los mapuches con los españoles, que llegó, no me acuerdo el año, en el que tenían ellos un acuerdo en que se declaraban los mapuches como un pueblo independiente del Estado de Chile. Pero eso fue hace siglos atrás, antes que llegara Bernardo Higgins y conquistara y declarara que el Estado de Chile todos éramos chilenos, incluidos los mapuches. Pero, Exacto. pero sigamos contigo.
aclarada ya la ley indígena, porque hay que entender por qué las personas hacemos lo que hacemos y por qué estamos tratando de mejorar algunas cosas, porque yo me he dado cuenta de que tu trabajo se ha dedicado exclusivamente a mejorar algunos aspectos y algunas perspectivas de los pueblos originarios. Yo siempre te he seguido, hace mucho tiempo que nos conocimos, y me interesa, Paulina García, que también es parte de mi equipo editorial, estaba muy contenta de que te haya invitado al programa, precisamente porque necesitamos espacios para que la gente comprenda por qué la cultura indígena está tan, no decir desagradecida, está tan disconforme con todo lo que pasa en referente a ellos. Por ejemplo, tú me estabas hablando que se creó esta organización y que no tiene fondos. Claro. Sí, pues. Exacto. No sé qué más explayarme respecto a eso, pero creo que es normal a nivel de la política pública generar iniciativas, programas o beneficios sociales sin recursos y que luego van viendo en otra instancia a través de leyes, de decretos, etcétera, de dónde sacar los recursos. Entonces hay una desarticulación y una, como decimos muchas veces, una burocracia, ¿ya? Más que una burocracia, en el sentido de que no se articulan las necesidades en todos los estamentos y aparatos del Estado. Entonces, esta atomización, esta burocratización, esta formas de proceder del Estado, muchas veces nos dejan de hacer sentido. Pero yo diría que es injusto creer que esto solo nos afecta a los pueblos originarios, ¿no? Esto afecta a nivel transversal de las políticas públicas en Chile, pienso yo, Sí. especialmente cuando se trata de atender las necesidades de los grupos más excluidos, entre ellos pueblos originarios, niñez, infancia, LGTBIQ+, etc. O sea, yo creo Entonces, que, como tú dices, es transversal, porque hay cultura, por muchas, ejemplo, en cultura se ven también muchas de estas iniciativas que se hace algo, pero no hay recursos. no hay recursos. O sea, te dan todos los espacios y después tú tenés que luchar un kilo para poder conseguir algo, y cuando consiguen algo dice, pero nosotros tenemos el título, de una cuestión así. Bueno, aparte de ese tipo de cosas de orden como quizás como del actor público, que es el que dice eso, pero la política es la que queda, la gestión, la administración, el Estado, porque también eso es bien importante para nosotros. A nosotros no nos ha beneficiado quizás una relación en particular con un gobierno u otro, ¿ya? Podríamos decir que sí, o podríamos decir que no. Yo soy de la idea de que sí hay gobiernos que son más proclives a tener una apertura mayor y quizás más beneficios, ¿no? Pero no dejan de escapar de la lógica estructural en la cual están ceñidas, ¿no? Que es el capitalismo, el asistencialismo. Entonces también nuestras deudas no son con un gobierno en particular, y por ejemplo en este caso es bien significativo la demanda del pueblo mapuche, que no es con un gobierno en particular, es con el Estado de Chile, ¿ya? Sí, eso Por es la súper administración. importante señalarlo, porque hay muchas cosas que se supuestamente iban a tener un nivel de progreso, íbamos a ir avanzando de cierta forma, y no se logró, no se avanzó, se quedaron estancadas como siempre las leyes y se transformaron en cosas que no eran lo que al principio se dijo. Bueno, hemos hablado un poco de la ley indígena y tú te estabas presentando, porque quería que entendieran las personas, entendieran un poco, porque se habla de la ley indígena y nadie entiende qué es o cómo se forma. Síguenos contando, además de participar en esto, ¿qué más haces tú, querido Samuel? Bueno, trabajo en la Oficina de Pueblos Originarios de San Bernardo ahora, y estoy trabajando también en algunos proyectos particulares vinculados al patrimonio, eh, y también estoy haciendo un trabajito para PNUD en este momento, sobre los pueblos Coya. En eso estoy, y soy presidente del IACTIS, y eso, pero igual es como una lata hablar de uno mismo, encuentro. No, pero ya te conocemos, ya sabemos dónde trabajas, dónde te ubicas, ya que más o menos te dedicas. Yo quería preguntarte un poco que nos contaras, porque hoy día se supone que es el Día de la Pachamama y yo pasé un video en la mañana donde en Perú hacen este ritual de agradecimiento y quería que nos contaras un poco de qué se trata esto del Día de la Pachamama el 1 de agosto, y también quería que nos contaras un poco de las diferentes actividades que están realizando ustedes
como pueblo Ya, originario, como parte de su trabajo. ya, primero, yo siempre cuento y le pregunto a la gente qué significa Pachamama. Entonces, bueno, como no hay más audiencia, si la audiencia está ahí, quizás puede participar, si es que tenemos una audiencia en este momento, pero te pregunto a ti, ¿qué significa Pachamama? O sea, para mí Pachamama significa tierra, significa madre. O sea, ¿Qué? yo lo siento que la Pachamama no es como cuando tú hablas de la tierra, yo siento que es como un ser, no como, ¿cómo explicarte? Como más espiritual que física, que es como lo que, como esa vibración que tú sentís cuando estáis vivo. Porque yo pienso, dentro de mi concepción súper loca, que estamos todos conectados y que todos vibramos en torno a una sintonía. Entonces, cuando yo digo Pachamama, siento como que es el espíritu que me tiene aquí, mi concepto. Es un buen concepto, fíjate, ¿eh? Pero en términos más estrictos, Pachamama es Pacha, es tiempo y espacio, ¿ya? Entonces, el tiempo y el espacio se articula de una forma particular en el mundo antiguo. Eh, entonces, el tiempo yo creo que tiene una condición. Voy a divagar un poco porque tampoco yo quizás entiendo todo y la gente también quizás puede entenderlo a su forma o quizás hay alguien que nos pueda iluminar desde la participación en, aquí en las redes sociales, ¿no? Pero el tiempo es un tanto intangible, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de Pachamama con la concepción de tiempo, posiblemente no estoy aludiendo a una materialidad, ¿ya? Porque el tiempo es aquello que transcurre, en el cual nosotros estamos, transitamos, ¿ya? Pero el espacio sí es aquello que nos permite cierto arraigo, ¿no? El tiempo también, sin duda, que nos permite identificarnos con una época, con una historia, etcétera. Pero entonces en la comunión, en la conjunción de tiempo y espacio, estamos en un aquí, ahora, que tiene una materialidad, que tiene un espacio físico y que incluye eso que tú has dicho. Entonces por eso también lo homologamos como a Madre Tierra, ¿no? Porque es esta Pacha, este tiempo-espacio, este lugar que habitamos, esta tierra que estamos pisando, esta Pachamama. Bueno, y entonces ahí también me gusta hacer algunos parangones con la cultura occidental. Porque ¿quién es el dios del tiempo en la cultura occidental? Eh, Cronos, Cronos. ¿Y qué es Cronos? el dios del tiempo. Ya, bueno, pero es un titán. Es Ah, sí, un es un titán. titán que devoraba a sus hijos, ¿ya? Un titán que devora a sus hijos y que además es masculino, ¿ya? Entonces yo a veces bromeo con ahí en el trabajo porque, ¿cómo se llama? Con esto de, chuta, quizás no, estoy entrando en un área más sensible, ¿ya? Pero esto de mis compañeras tienen cuerpo o cuerpa. Entonces yo digo que tienen cuerpa, ¿no? Porque son mujeres, ¿ya? Entonces, si para nosotros Pachamama, tiempo y espacio es mujer, yo les digo a veces hay tiempo o tiempa, ¿ya? Entonces posiblemente en la concepción indígena el tiempo Pachamama es femenino, acoge, sostiene, ¿ya? Entonces es totalmente diferente esa concepción masculina del tiempo que devora, ¿ya? De este titán Cronos. O sea, es como totalmente contrario a la cultura occidental el concepto. Yo creo que no, sí, que es contrario, que es bastante diferente, tiene una matriz y una concepción ideológica totalmente diferente. Y ahí también entramos a este concepto bien interesante, que también yo cuando me toca hablar lo repito muchas veces, que es que para nosotros el tiempo está en los ojos, porque dice ñahui, ya, ñahui, ojo en quechua, y digo, el perrito está ladrando, eh, ñahui y ñaupaj, la conjugación es pasado, ¿ya? Entonces, el pasado es aquello que está en los ojos. Entonces, hace que también tengamos una concepción del tiempo, espacio, diferente. Entonces, el pasado está adelante y el futuro está atrás, en la espalda,
¿ya? Como aquello que no hemos visto, aquello incierto. Sí. Entonces, esto también tiene que ver con la concepción temporal y también a mí me gusta hacer otro parangón con la cultura occidental, positivista, que uno le enseña más o menos en la universidad, el tiempo con esta concepción lineal, Ah, la con línea una, cronológica, sí. claro, con una diagonal ascendente, que es la falsa idea de que a medida que avanza el tiempo hay mayor progreso. ¿Ya? Mm. Entonces, a mí me gusta discutir estas concepciones, siempre doy los mismos ejemplos, ¿ya? De que la gente, cuando llegaron los españoles acá, encontraron gente adulta, mayor, que sobrepasaba los 100 años. Huamampoma se refiere a que la gente vivía entre 150 a 200 años. ¿Ya? Nosotros todavía podemos encontrar en las comunidades personas que sobrepasen los 100 años. ¿Ya? Han vivido descalzos, sí. Trabajan la tierra, sí. Quizás no tienen un auto o las comodidades que nosotros hemos tenido. Bueno, hoy día probablemente sí, pero sobrepasan los 100 años. ¿Ya? Entonces, ahí tienes una idea o algunos elementos que yo comparto para problematizar sobre esta noción de progreso y tiempo. ¿Ya? Y otra cosa muy significativa es hoy día para cuestionar el progreso es la destrucción de Pachamama. ¿Ya? Mm. O sea, ¿cómo vamos a hablar de progreso si, o sea, los niveles de contaminación, o sea, un aire todo cochino en este siglo, que respiramos no sé cuántas cuestiones tóxicas y nos da cáncer a tempranas edades, lo vamos a identificar como que estuvimos o estamos mejor que en el pasado cuando había otro aire, O sea, que no tenemos. es el concepto, yo diría, como tú bien dices, que no es del pueblo originario, porque es como destruir, o sea, avanzar, avanzar, avanzar y no cuidar el hecho de poseer, ¿cachai? De destruir, esto es mío, yo hago lo que quiero con esto, a diferencia de un concepto de convivir con la tierra. Exactamente. Entonces, en esta lógica, ya, vamos entendiendo entonces que podríamos entender que esta es una ficción un tanto discursiva de la modernidad y de la ilustración y del capitalismo, esta idea de que conforme avanzamos, estamos mejor, ¿ya? Y tú lo ves en las expectativas de la gente, ¿a cómo te ves en 5 años más? Todos se ven mejor que antes, ¿ya? Y también porque uno tiene como esa idea quizás positiva, ingenua, de que siempre el futuro va a estar mejor. Nosotros, los pueblos originarios, somos sujetos históricos, ¿ya? Y ahí también hay discursos como que podemos hablar, yo aprendí sobre el materialismo histórico en mi proceso en la universidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa esto? Que la historia es material constitutivo para nuestra formación, para nuestra identidad. Para los marxistas quizás para la lucha de clase, para nosotros para conformar y entender quiénes somos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este pasado hemos encontrado que hay gran sabiduría, hay una forma del tiempo que es diferente. Entonces, como te decía, nuestros abuelos murieron con su dentadura en tiempo antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Hoy día no pasa eso. Trabajaban la tierra, tenían una relación particular. Pero también tenemos una concepción del tiempo que es más bien circular, o yo diría quizás como una espiral ascendente, ¿ya? En que los ciclos se van repitiendo. Y entonces ahí, en todo ese entramado un tanto complejo que yo he estado tratando de desarrollar, está la noción y está Pachamama siempre presente. Entonces, en este continuo de la vida, en esta vida cíclica, en este aquí ahora que nos toca habitar, eh, que tiene una temporalidad y que es cíclico, nos enfrentamos hoy a la necesidad de agradecer a Pachamama, pero ¿por qué? Porque en este continuo de los ciclos de la vida que nos toca en el aquí y ahora, eh, hay un tiempo que transcurre, estoy como redundando un poco, cíclico. Entonces, ¿qué pasa en esta época? ¿Que ¿Por qué estamos en el mes de Pachamama? En el día de la Pachamama, ¿ya? Porque luego de Cruz de Mayo, en mayo, ¿ya? Donde se han finalizado generalmente el tiempo de cosechas, en el hemisferio sur empieza
a venir el frío, ¿ya? Entonces la Tierra empieza a descansar, empieza a alejarse el Sol. Luego viene el Inti Raymi, 21 de junio, y el Sol empieza a retornar nuevamente. Y empieza, bueno, junio súper helado y julio un poco también, ¿no? Entonces, ya con el movimiento del Sol, empezamos a entender que el calor empieza a volver a venir, ¿ya? Y esto hace que Pachamama comience a despertar nuevamente. ¿Y cómo comienza a despertar? Se empiezan a reactivar este continuo de los ciclos de la vida que nosotros podemos apreciar en la naturaleza. Y como nuestra vida, aunque hoy día esté bastante alejado de ello, de la agricultura y de la ganadería, nuestras tradiciones vienen de ahí. O sea, yo digo, la vida mía, pero quizá la vida de muchos de los pueblos originarios sigue estando fuertemente vinculada a la agricultura y a la ganadería. Y yo difícilmente podría reconocer que aunque no soy agricultor ni ganadero, mi vida no depende de eso, porque lo que consumimos son productos de la agricultura y de la ganadería, principalmente en nuestra alimentación. Entonces, ¿qué se hace para el Día de la Pachamama? Aquí yo tengo alguna observación, ¿no? Es que no sé si es un día. A mí me enseñaron que no era un día. Yo creo que esto del Día de la Pachamama tiene que ver un poco con esta lógica de las efemérides y de la institucionalización de las fechas en la cultura occidental, que es todo un tanto más estricto y rígido porque se ciñen a otros patrones culturales. Pero en la cosmovisión andina, el agradecimiento de la Pachamama se hace como una fiesta, una celebración ceremonial en la cual la comunidad y las personas o alguna persona va a empezar el trabajo agrícola o ganadero o va nuevamente a reconocer que va a comenzar este ciclo agrícola y ganadero, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito? Que la tierra provea lo que nosotros necesitamos para nuestra subsistencia. El maíz, la papa, la quinoa, todos los alimentos que tenemos en nuestra vida, ¿ya? Los alimentos andinos, así como aquellos que no son propiamente desarrollados en las Andes, pero que hoy día consumimos. Entonces, en esta zona del cono sur, el sol ya comienza a activarse y hay que empezar a abrir la tierra. ¿Ya? Hay que empezar a abrir la tierra para empezar el trabajo agrícola. Entonces, yo antes de abrir la tierra, antes de comenzar ese proceso, le voy a hacer una ofrenda de lo más valioso que me haya dado Pachamama. Entonces aquí los aymaras tienen lo que se conoce como huilancha, ¿ya? En Ya. que ellos dan, generalmente porque están más vinculados a una cultura ganadera altiplánica. Entonces la cosecha, la agricultura si bien es fuerte también, es de papa, de algunos productos, siempre es ahí, pero también quizás el producto más valioso para ellos, y quizás mal dicho productos, ¿no? Sino el elemento cultural más valioso para la subsistencia, es la ganadería, así como también la agricultura. Entonces, ellos ofrendan un animalito, ¿ya? Una llama, o una alpaca, o un cordero, o un cuy, ¿ya? Y algunos pueblos quechuas generalmente no hacen una huilancha, sino que entregan lo mejor de sus cosechas, algún elemento de lo mejor de sus cosechas. Comparten chicha, hoy día vino y agua y licores, ¿ya? Pero antiguamente era chicha. Las chichas son diferentes, de diferente tipo. Oye, me está acabando el celular. Qué lata. Espera, que eso puede ser un problema porque estoy desde el celular. A ver, déjalo ahí. Ahí sí. No, es que no está cargando. Bueno, estas cosas pasan en vivo mientras Samuel arregla esto. Yo les voy a contar. En la mañana yo puse un video donde se mostraba que estaban haciendo esto de poner las semillas. No mostraban ningún animalito en sacrificio, sino que eran puras semillas, cantaban, bailaban en torno a una fogata y después se comían unas hojitas de laurel y después Eran hojas de coca. hojas de coca. Bueno, hojas de coca, yo pensé que era laurel. Ya. Eso. Y Pueden que eso tengas fue, el celular un rato así.
mientras carga. Aquí va. Ya, estábamos Entonces, en el proceso del sacrificio del animal en algunos casos y en otros casos de los quechuas que ponían parte de su siembra. claro, hacen un agujero, ¿ya? Y le devuelven a Pachamama eh, algunos de los elementos particulares que les dio, generalmente lo mejor de sus cosechas, ¿ya? O elementos muy particulares, por ejemplo, los maíces gemelos, los choclos gemelos, que tengan como dos cabezas, o las papas que tengan como alguna forma en particular. Ese tipo de cosas se le devuelve, además quizás de lo más, si te salió una super papa grande, tú le devuelves eso a Pachamama en agradecimiento. La idea siempre es compartir lo bueno, no como dar desecho, ¿ya? Entonces tú vas a guardar algunas cositas que te hayan sido significativas de tu cosecha y le puedes donar. Qué O sea, no importante donar, ese detalle, importante. le Doy lo devuelve. mejor que me da, lo mejor, lo que me salió más bonito es lo que yo ofrendo. Claro, para que tenga sentido el, el proceso como tal, vamos a tratar de devolverle siempre algo bueno. Flores, también depende de mucho lo que se desarrolla en cada piso ecológico o lugar. Por ejemplo, por eso también la diferencia que hacen entre Aymara y Quechua, porque ellos tienen más llamas, entonces quizás la ofrenda es pertinente que sea con llamas. En algunas partes quizás que los quechuas tengan más llamas, también posiblemente quizás hagan huilancha o algo similar. En los lugares que se desarrollan ciertos tipos de maíz, ese maíz se va a dar. Que se desarrolla tipo papa, esa papa. En algunas partes, por ejemplo, se hacen las harinas, ¿ya? Los hermanos Licarantay mueren y hacen harinas de haba, harinas de diferentes cosas, y eso también le entregan a Pachamama. Oye, qué Este, interesante este proceso de agradecimiento. Se parece mucho también a lo que hacían los vikingos en su cultura cuando hacían sacrificios en agradecimiento a los dioses, en el caso de ellos. Pero me gusta mucho el hecho de saber agradecer. O sea, yo creo que la cultura actual no agradece. Yo el otro día discutía mucho eso en el hecho de no agradecer lo que se tiene y no agradecer lo que la misma universo te da. Eso es algo que se perdió en el concepto de los que somos mezclas, porque nosotros ya no somos, yo por lo menos soy un producto completamente nacional, mezcla de muchas cosas, pero esos conceptos todavía están arraigados en las culturas indígenas, todavía existen y todavía se fomentan. Y no así tanto por las redes sociales, no así tanto por los programas de cultura, que es súper importante dar a conocer o tratar de comprender o entender para poder analizar mejor la cultura indígena. Muchas veces se desprecia. Yo el otro día conversaba con la Paulina García de las telas y que cada telar es una historia, son los libros que no se pudieron quemar en la colonización. Entonces, hay mucho de hablar de la cultura indígena. Samuel, ya se nos está acabando el tiempo, se nos ha ido volando, ha sido muy interesante la conversación. Me gustaría saber si hay algún tipo de actividad que estén realizando, si hay alguna forma en que te podamos ayudar, difundiendo quizás, o de alguna forma que podamos cooperar con todo el trabajo de los pueblos originarios. No sé si nos puedes orientar. primero me gustaría cerrar un poco. La idea también del ritual es que nosotros, los pueblos originarios, no están haciendo una separación estricta entre el pensamiento y la acción, ¿ya? Entonces, el ritual también tiene la relevancia de consignar en el cuerpo aquello que está sintiendo el espíritu, ¿ya? Entonces, como no todo, como dicen, no le entra por palabras, tampoco le va a entrar por golpes, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Pero, pero el cuerpo y la mente no están separados. Entonces la acción de acudir a la ceremonia, al ritual, es como entrar en esa comunión entre tu espíritu y tu cuerpo y tu alma. Cuando tú haces y entregas estas ceremonias a Pachamama, estas ofrendas, ¿ya? Entonces se busca esa comunión.
pero no necesariamente para que Pachamama diga, ya, ahora tú vas a ser rico, te voy a dar todos los frutos y la fuerza y todo lo que necesitas y tus cosechas van a ser las mejores. Eso sería un tanto ingenuo. ¿Ya? Es como que por creer que voy no sé, no sé si los cristianos creerán que porque van a misa les va a ir súper bien. ¿Ya? Eh, ¿Ya? No se no voy a trata de eso. contestar a eso. ¿Ya? Se trata en fondo de renovar estos compromisos, sostener nuestra identidad, porque los ritos también tienen esa función, ¿no? De recordarnos quiénes somos, de recordarnos cuáles son los compromisos que conlleva nuestra forma de ser, nuestra cultura y nuestra identidad, ¿ya? Y el rito también tiene que ver con buscar la fuerza, la sabiduría, la fortaleza, el apoyo de Pachamama para que lo que hagamos tenga su venia, salga bien. O sea, no significa que yo por hacer he cumplido, ¿no? Sino que esto es un proceso más de tantos otros compromisos en que yo estoy tomando conciencia de que Pachamama, de que hay otros elementos, aparte de yo mismo, de esta lógica individual, sino mi comunidad, que participe, los espíritus a los que estoy invocando, a la Pachamama misma, que me ayuden en este proceso y que ella tenga la suficiente amor, gentileza de aceptar lo que yo le estoy dando para que también no hayan heladas, no se estropeen. Y si es que hay esas cosas, yo tenga la suficiente fuerza, fortaleza y sabiduría para poder sobrellevarlo. ¿Ya? La inteligencia, las herramientas, por ejemplo, si hay una helada, hay estrategias de cosas que hacer. ¿Ya? Si mis animales se enferman, saber cuál es el remedio adecuado que tengo que darles. Si yo estoy con mala salud, encontrar la forma de restablecer mi equilibrio. ¿Ya? Pero no es como, eh, no es un acto como de inmediatez mágico, ¿ya? Aunque quizás algunos lo pueden percibir así, o incluso aunque pueda tener algo de eso, ¿ya? Entonces, para que se entienda. ¿Qué hacemos nosotros? Hoy día hay hartas organizaciones andinas, ¿ya? Y la región metropolitana, y en diferentes lugares se va a hacer esta ceremonia en el transcurso de agosto, porque como yo te decía, no necesariamente tiene que ver con la fecha estricta del 1 de agosto, sino cuándo se va a comenzar el trabajo. Algunos consideran que todavía la tierra está muy helada, que todavía hay que esperar un poquito más, etc. Pero nosotros estamos en otro contexto, entonces lo hacemos un poco para que no nos coincidan todas las ceremonias. Entonces se hace en Renca primero, creo, donde está la organización Churubusco Renca, después se va a hacer en Peñalolén, después no sé si se va a hacer en otra parte, y después vamos a hacer en el Cerro Pucaraleche, 2 fines de semana. Oye, qué En eso interesante eso. ¿Y uno puede ir, uno puede asistir como para eh, conocer o es algo ya que mira, es íntimo? lo que pasa es que tenemos algunas dificultades porque generalmente la gente llega y no entiende, o llega con otra expectativa y puede no, entonces generalmente hay que ir con una invitación de algo. Yo soy de la idea que hay que invitar a todos, pero yo soy de esa idea, ¿ya? Entonces también tengo que ser respetuoso de lo que piensa mi comunidad, mi organización y la gente que participa conmigo. Tampoco a todos, todos, ¿ya? Pero aquellos que demuestran interés y que yo siento que están dispuestos a participar y a entender y a compartir, sí. Entonces mi filtro es mucho más amplio, ¿ya? Pero yo creo que también estas son celebraciones que están en un proceso de recuperación, de asentamiento. Por ejemplo, si hay sacrificio de un animalito, la gente puede no tomárselo bien. Entonces, hay diferentes razones por las cuales yo no me atrevo a decir que es abierto, ¿ya? Ujú. Aunque a mí me gustaría que sí lo fuera, pero también entiendo que la población no está, estamos en proceso de recuperación de nuestras culturas y nuestras identidades, entonces también puede ser un tanto riesgoso si es abierto para todo el mundo, y por lo demás que no tenemos la capacidad porque esto lo hace se compromete a alguien más, ¿ya? Nosotros funcionamos bajo la lógica del pasante, el alférez o el mayordomo, como se le diga. Entonces, que una persona se va a hacer cargo de los costos que implica esta ceremonia, con el apoyo de la comunidad. La comunidad se compromete, los individuos, las familias o las personas
se comprometen a apoyarlo para que él lo pueda hacer. Entonces yo le voy a donar las papas, el grupo de música, una cantidad de recursos económicos, quizás le voy a poner el bus, le voy a poner algo así, etcétera, etcétera. Entonces tampoco estamos en condiciones de que se nos desborde porque quizás va a llegar mucha gente que nosotros no sabemos, porque esto es a costo de una familia, o de una pareja, o de un par de amigos, o de alguien, ¿ya? Pero alguien tiene que hacerse cargo de que la, el pago a la Pachamama se realice. Y en este caso, esas personas están asumiendo un compromiso eh, de un año para otro de preparar esta actividad, ¿ya? Oye, es de un año al otro, o sea, este año lo haces tú, el próximo año, y tú todo el año te estás preparando para eso. Qué importante eso. O sea, sí, no lo voy a hacer yo, pero lo hace alguien de la organización y después tiene que hacerlo otra persona de la organización y otra persona. La idea es que siempre haya alguien dispuesto a hacerlo y si no, tendrá que asumir la organización como tal, ¿ya? Dadas las circunstancias. Pero nosotros hemos tenido hartos pasantes ya seguidos y estamos en ese proceso ahora. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Ya? Lo primero siempre es este proceso de vinculación y de reconexión y de comprensión de que nosotros estamos en un mundo que cohabitamos con otros hermanos humanos, hermanos, hermanas, Panay, Huayquey, ¿ya? Y también con otros hermanos animales, vegetales, de los otros reinos, como dice la biología, que comparten este planeta, y también otras entidades espirituales, otras fuerzas, otras cosas que articulan y que nos permiten estar en este mundo. Y como tú bien decías, todo está conectado de una u otra forma, ¿ya? Entonces, si yo corto el Amazonas allá en Brasil, posiblemente vamos a tener alzas de temperatura acá, ¿ya? Si Exacto, yo, está todo si hay un conectado. terremoto, si está un terremoto aquí en Chile, posiblemente llegue un maremoto allá a Japón. Y estamos conectados de tantas formas, de tantos modos y de tantas, no sé, posibilidades que nosotros mismos desconocemos, que por eso tenemos principios, ¿no? Como tratar de respetar la naturaleza, respetarnos los unos a los otros, tratar de construir comunidad. Cuando alguien se enferma en una familia, posiblemente se enferme la familia entera de una u otra forma, quizá no con los mismos síntomas, ¿ya? Pero sí con las preocupaciones, los dolores, el estrés, la depresión, etcétera. ¿Ya? Eh, Asimismo también pasa a nivel de comunidad. Entonces, Chile, nuestra sociedad, los países de Vía Yala, yo creo que estamos enfermos. Quizá un diagnóstico un tanto negativo, ¿no? Pero estamos enfermos porque estamos destruyendo la naturaleza, estamos destruyendo Pachamama, tenemos índices de violencia altos, de inseguridad, no hemos construido una sociedad en la que prime el respeto, quizás los unos por los otros, sino que más bien la capacidad de adquisición. Hay otros valores que están primando por sobre el buscar la comunión en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Muchas veces nosotros mismos, los pueblos originarios, podemos no ser referentes de eso. Estamos preocupados quizás más de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, de vivir de la cultura, más que vivir la cultura, etcétera. Hay una serie de cosas que también quizás difícilmente yo podría eh, reflejar esta complejidad o decir yo soy el parámetro que hay que seguir. Tampoco la idea es que se entienda eso. En este proceso también creo que son sumamente colectivos, que los cambios individuales son eso, individuales, pero los cambios que finalmente van a ser transformaciones profundas son que estos cambios que hagamos los individuos sean colectivos. ¿Ya? Entonces posiblemente lo que podemos hacer es agradecerle a Pachamama de una u otra forma, en agosto, encontrar espacios de reflexión, ojo con el chamanismo o pachamamismo, que también está muy de moda, ¿no? De que todo, desde comercialización espiritual que hay, ¿ya? Eso también es importante porque hay que decirlo, o sea, la idea no es hablar de una moda, la idea de hablar de una forma de vida, o sea, hay muchas cosas
que uno los hace porque, oh, es que está in, es que hay que hacerlo porque es lo mejor. No, hay que tomar los conceptos y arraigarlos en nuestras costumbres, por ejemplo, el concepto de ecología, el concepto de limpiar, el concepto de cuidar a los demás, que como tú bien hablabas, o sea, si se enferma alguien en la familia, se enferman todos. Nosotros en Entre Paréntesis Chile también tenemos como ese, precisamente hablamos con la Sole temprano, ese concepto social del ayudar, del cooperar, que es algo que inculqué desde que empecé en nuestra organización, imitando la cosa que hacen las organizaciones comunitarias o las comunidades como ustedes, o sea, se unen en preocuparse de que todos estén bien. Y esa es la idea para tener una mejor convivencia. Quiere estar bien no solo de salud, sino que también estar bien en tu casa, de tener una vida tranquila, de poder descansar de forma adecuada, etcétera, 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 de no tener preocupaciones de alimentación. Pero no es una moda, no es algo que se use, que se compre y que se venda. Yo creo que hay cosas que no se pueden comprar porque no están a la venta. Y es eso del concepto de cultura. Disculpa las interrupciones. Sí, bueno, entonces yo no sé muy bien qué recomendar a las personas, pero creo que la reflexión, el encontrarse con grupos, eh, yo no sé, no me siento en este momento como la facultad de hacer una invitación abierta a todas las personas, pero sí podemos generar instancias de diálogo como esta en otras partes. Podemos quizás hacer, si un grupo en específico quiere hacer no sé si la ceremonia en sí misma, ¿no? Pero algo eh, para conmemorar esta fecha, quizás se pueden contactar con alguna persona de algún pueblo originario andino y que les dé algunas luces. La gente que me conoce me puede contactar a mí si gusta. Podemos conversar. Creo que hay que dialogar mucho sobre lo que estamos viviendo, lo que nos pasa. Nosotros vamos a tener talleres el segundo semestre de Aymara y de Quechua para aquellos que estén interesados en la Escuela de Idiomas Indígenas. Eh, entonces creo que una forma quizás de empezar siempre es acercarse. Y también hoy día hay cierta sensibilidad en los pueblos originarios que yo no sé si están del todo bien o del todo mal, pero también procurar de hablar con los actores adecuados, ¿no? Hay mucha gente hoy día hablando por los pueblos originarios, o esto como esta espiritualización que hay como de folclorizar, de exotizar, de, no sé. Pero tampoco me quiero ir a ese tema porque es así, ¿no? Pero creo que es así como también muy personal, porque también quizá algunas inquietudes nacen ahí y hay tanto maestro hoy día como maestro y no sé. Entonces que se ha hecho un poquito un negocio de esta espiritualidad. Y creo que hay que ver como las formas más orgánicas que le hagan sentido a la gente de cómo llevar esta espiritualidad. Yo soy un convencido que esto que nosotros hemos aprendido, porque yo no nací sabiendo esto, y más bien me he ido reencontrando más en este camino de joven adulto, ¿ya? Eh, con integración a Cachamarca, con participación más activa en el mundo andino. Pero creo que es un llamado para la sociedad en general. No es una cosa que los pueblos originarios tengamos que tener y esconder y decir es solo para nosotros, ¿ya? Es una cosa para compartir porque se trata de una forma de entender el mundo en que nosotros creemos eh, que es más pertinente para vivir en comunión con Pachamama, con nuestras comunidades, con nuestros hermanos eh, menores o hermanos no humanos. Entonces es como elementos para considerar para lo que yo creo que tiene que ser como un cambio en nuestros espíritus, en nuestras mentes, en nuestros corazones, de una forma de cómo articular nuestras relaciones con el mundo y con el todo. Eh, Eso yo creo, no sé, perdón, quizás que no esté dando luces tan claras, pero no lo sé, es que me gustaría invitarlos a todos, pero no puedo. No, no Porque te después me preocupes, reto. yo lo entendí y me gustó mucho el hecho de que lo explicara y de que quedara claro, de que se sintiera y
quiero agradecerte que estuvieras esta mañana en nuestro primer programa. Este programa está transmitido en vivo y en directo por Facebook y a través de YouTube también, así que lo pueden buscar. Y yo ahora, para cerrar este bloque, quise traer una cantante de pueblo originario, no sé si lo ubicas, se llama Angélica Yancamil, yo creo que la conoces. De nombre, no conozco tanto su obra, te mentiría. Y con esta canción nos despedimos. Gracias, Samuel, gracias a todos que están escuchando, que nos están viendo, a la Paulina García, a la Cristina Wormul, a la Soledad Irarrázaval, y a todos los que nos están viendo, y nos vemos mañana en otro programa de este matinal que está empezando y que tiene muchas ganas de seguir compartiendo con ustedes lo mejor de lo mejor en cuanto a cultura, arte y letras. Somo ne jen somo hulkan tumapu westun manyun ne gwen somo ne jen somo hulkan tumapu westun manyun Pelon più che ventrenne quel burrun quel mapu tu che la mien tremun moje mapu yu che wei shampoo somo Mapunyu ke wei shampoo somo Ince un canto d'ogni più che Hey mio canto c'è un po' Ince un canto qual mapu C'è un canto che asque nu Hey, mio canto c'è un nuovo genere
Esa era nuestra querida Angélica Yancamil. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día presentes y nos vemos mañana en otro matinal.